¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro conversatorio permanente de Ciudadanías, Asociación Civil Conectando Ciudadanías, un espacio en donde buscamos conectar a distintas ciudadanías mediante el diálogo activo. Nuestra misión, precisamente en Ciudadanías, y como lo hemos mencionado en diferentes episodios de este conversatorio, es generar, fomentar y difundir una conciencia ciudadana que precisamente se traduzca en una participación efectiva por parte de las ciudadanías en la toma de decisiones. Y bueno, pues esta noche me encuentro muy entusiasmada por estar compartiendo nuevamente este espacio de un diálogo activo de reflexión y crítica con Danitza Morales, presidenta de Ciudadanías Asociación Civil. Danitza, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Moni, ¿cómo estás? Yo muy contenta de poder compartir este espacio contigo y con mucho gusto de saludar a las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo y que después nos escuchan en las plataformas como Spotify, Apple Music. Y pues muchas gracias, Moni. Gracias, Danitza, y nuevamente un gusto saludarte. Y bueno, de igual manera nos está acompañando Juan Carlos Sánchez, quien es vicepresidente de Ciudadanías. Hola Juan Carlos, buenas noches y sé bienvenido nuevamente a este espacio Conectando Ciudadanías. Hola Moni, hola Dan, muy buenas noches, gracias. Y bueno, pues en ese sentido, en esta misma sesión, en este Conectando Ciudadanías, me encuentro presente Mónica Caguanzi, secretaria general de Ciudadanías Asociación Civil. Y bueno, pues como cada jueves, como precisamente cada noche a las 8 de la noche estaremos platicando sobre diferentes temas acerca de la participación ciudadana, ¿no? Y en este caso estaremos platicando sobre uno de los temas, yo diría que fundamentales y centrales de lo que precisamente es pues parte de ciudadanías, ¿no? Que es la participación ciudadana. En este caso estaremos dialogando sobre los mecanismos formales de participación ciudadana, ¿no? Llámese revocación de mandato, referéndum, plebiscito, presupuesto participativo, parlamentos abiertos y por mencionar algunos. Para nosotros es fundamental poder empezar a discutir acerca de estas temáticas que precisamente forman parte, por ejemplo, de la misma legislación que le permite a las ciudadanías pues tener un enfoque más directo acerca de la participación en diferentes espacios que tengan que ver con lo público y lo político. Y bueno, pues para dar un comienzo me gustaría preguntarte, Danitza, si nos pudieras dar un mayor enfoque, una perspectiva respecto a cómo está México y las ciudadanías mexicanas respecto a la participación y a los mecanismos pues de participación ciudadana formales que tenemos. Sí, a lo mejor un poquito recapitular, ¿no? Que hablamos ahorita de dos tipos de democracia, la representativa y la participativa, ¿no? La representativa es cuando nosotros vamos a votar, elegimos a las personas que nos van a representar o nosotros somos personas que representamos al pueblo, ¿no? O representamos a, a las entidades en el caso del Senado, estamos en el legislativo, estamos en el ejecutivo, ¿no? Y ese es el primer paso, justamente ese es el caminito que se tiene que ir abriendo para lograr lo que tú mencionas, Moni, la participación en la democracia, ¿no? La democracia participativa, pues que nos permite, en este sentido, accionar otros botones, activar otros mecanismos desde el pueblo, desde la ciudadanía, para con las personas que toman decisiones, en un sentido, ¿no? Que es incidir en los procesos deliberativos, llámese gobierno del estado, Congreso local, Congreso federal, municipios, etcétera. Entonces, hay que decir un poquito sobre el contexto nacional, cómo se encuentra. Bueno, eh, en la mayoría de las constituciones locales
excepto en 2 estados, tenemos regulado el derecho a la participación ciudadana en 2 sentidos. En principio, regulado como prerrogativa, o sea, derecho ciudadano, y por otro lado, como una facultad o una obligación del Estado. Eso está creo que muy bien, ¿no? Porque justamente se reconoce el derecho que tenemos las y los ciudadanos de participar en estos instrumentos que tú decías, ¿no? Y también creo que está muy bien, pero también debería de ser preocupante el hecho de que existan legislaciones estatales en materia de participación ciudadana en 29 de los estados. Solamente hay 3 y uno de esos es mi estado. Otro de esos lo platicamos con Eira, no es el estado de Puebla, y el otro es el estado de Campeche, donde no tenemos un mecanismo a través del cual se pueda tener, digamos, el piso básico, a mí me gusta nombrarlo de esa manera, el piso básico de la participación ciudadana, que es la legislación. En ese sentido, creo, Juan Carlos, que no solamente es tener la legislación, sino de qué forma accionamos estos instrumentos de participación ciudadana, ¿no? ¿Tú cómo ves, en general, cuál es la visión que tenemos las y los ciudadanos con este enfoque de participación ciudadana? A lo mejor sí está padre que estén regulados o que no estén regulados, o podemos en realidad accionarlos desde nuestro espacio, sociedad civil organizada, academia, empresarios o personas en lo individual. ¿Cómo ves? Hola Dan, muy buenas noches. Mm, A mí me parece que la ciudadanía en general enfrenta dos grandes retos. Por un lado, el que se establezca en todo el Estado mexicano este piso básico que mencionas en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana se refieren, ¿no? Moni ya mencionaba el referéndum, el plebiscito, los presupuestos participativos, los parlamentos abiertos, la consulta popular, la revocación de mandato, por ejemplo. Es importante que exista legislación al respecto en cada una de las entidades federativas. Creo que ha habido avances importantes. Eh, Tendríamos que ir quizá enumerando cada uno de estos mecanismos formales. Pienso, por ejemplo, en el tema de la revocación de mandato, ¿no? Donde el porcentaje me parece que es del 40%. Entonces, este porcentaje a mí se me hace bastante alto, ¿no? Quizá habría que repensar ciertos detalles que contiene cada uno de estos mecanismos formales, pero creo que en general sí hemos tenido cierto avance en cuanto a estos instrumentos de participación ciudadana, ¿no? Pero por el otro lado, y eso es lo que me preocupa, es que de alguna forma eh, en los pasados meses se, se ha dejado entrever algo que me llamó bastante la atención porque hay que decirlo, ¿no? Somos nuevos en muchos de estos mecanismos. La consulta popular, la revocación de mandato, es la primera vez que en México se han llevado a cabo. Pero lo que pasó, por ejemplo, fue que este instrumento de democracia directa, en donde a diferencia, como lo decías, de la democracia representativa, no son los representantes los que toman la decisión, sino es la ciudadanía de manera directa la que incide en ese asunto público. Bueno, este mecanismo de democracia directa, desde mi punto de vista, se vio desvirtuado. Es decir, lo que observamos en todo el proceso de revocación de mandato fue no solo la posibilidad de que la ciudadanía organizada eh, participara y tomara la decisión de ese asunto, sino que ese asunto también le sirvió al poder. Es decir, creo yo que ese es algo que nos agarró quizá con la guardia baja porque nunca había pasado, y cuando pasó, oh sorpresa, este mecanismo ciudadano, este instrumento de participación ciudadano que debería servirnos a las
y los ciudadanos para tomar esa decisión les sirvió más al poder. Si quieren, podemos abundar en por qué pienso que les sirvió más al poder, pero mi punto es, ojo, no basta con establecer ese piso básico, ese piso mínimo en cuanto a legislación se refiere. En los instrumentos que ya tienen esa legislación, el siguiente paso, creo yo, es cómo materialmente esa legislación no se desvirtúe, porque, digamos, lo que vimos en el ámbito también de la consulta popular fue muy similar. La consulta popular ya está regulada, puede o no gustarnos la regulación, algunos de sus aspectos, pero digamos que ya existe jurídicamente esa figura. Ahora, materialmente, eso que está en la ley se llevó a cabo no solo y ahí quizá también entremos en polémica, en beneficio de la ciudadanía, sino en beneficio del poder. Y creo que eso no debe pasar. Entonces es un reto que tenemos que empezar a ver cómo atendemos. Sí, Dan, discúlpame. No, es que me gustaría comentar un dato igual medio curioso para abundar en la discusión de revocación de mandato. Es que, bueno, lo que se hace se reforma en 2018 y luego se hace su ley regulatoria, ¿no? Está padrísimo, creo que la ley está muy bien hecha, no hay ningún problema, se accionó y como dices tú, no sirvió tanto a la ciudadanía, sino sirvió al poder, ¿no? Y está bien, bueno, no está bien, pero digo, es un ejemplo, ¿no? Hay algo en los estados que se entiende distinta la revocación de mandato, no, y se entiende no como una facultad ciudadana, sino como un derecho de las y los diputados a revocar el mandato. Es raro, y yo creo que volvemos al mismo tema de la legislación, ¿no? Está legislado, se contempla la revocación de mandato en algunos funcionarios y en aquellos estados en donde se contempla la revocación de mandato como instrumento ciudadano, no se puede accionar hacia todas las autoridades. Es decir, en algunos solamente se permite, por ejemplo, la revocación de mandato para el gobernador, en otros para gobernador y para diputados, en otros para gobernador, para diputados y para todo el cabildo. También hay que ver el grado, ¿no?, que protege o que regula o que permite accionar a las ciudadanías directamente. Y en el caso de la revocación de mandato como facultad de las y los diputados en los congresos locales, pues bueno, digo, esa es otra historia, rompe un poco la naturaleza. En fin, tocabas otro tema, Moni, que era sobre la consulta popular, ¿no? La consulta popular, que es un instrumento que se ha accionado una vez aquí en México y que pues permite consultar sobre cierto tipo de temas que no sean temas meramente de derechos humanos, ¿no? Pueden ser legislativos, pueden ser administrativos. Hay otros dos conceptos, a lo mejor aquí le podríamos un poquito platicar, el referéndum y el plebiscito, ¿no? El referéndum creo que, pues bueno, no creo, no lo hemos aquí accionado a nivel federal en México, que es más bien para consultar sobre un acto de naturaleza legislativa, o sea, sobre una ley. En Chile, el año pasado, antepasado, se comenzó este proceso de referéndum para preguntar a las personas sobre cómo quería que quedara la Constitución, ¿no? En cambio, el plebiscito, pues bueno, es para un acto administrativo. ¿Ustedes creen que las y los mexicanos, Moni, estamos listos para poder accionar estos instrumentos? ¿Habría posibilidad de hacerlo? ¿Cómo crees tú que sería la participación de las personas? ¿Les gustaría participar o sería a lo mejor un instrumento muy parecido como los que tuvimos en los ejemplos de revocación de mandato y la consulta popular? Pues fíjate que esta pregunta se me hace muy interesante porque precisamente creo que uno de los temas fundamentales bueno, que vienen a mi memoria y que forman parte a lo mejor de esta memoria histórica, ¿no? De cómo ha sido esta transformación hacia una democracia participativa, representativa. Y de ello, en el momento que comentaban, por ejemplo, el cómo se había llevado a cabo el ejercicio de la consulta popular, que como lo pudimos ver se llevó a cabo, digamos, como ya en los últimos meses del 2021,
que precisamente era para consultarles a las ciudadanías si los expresidentes debían ser enjuiciados o no, ¿no? Debido pues a los diversos actos de corrupción que a lo mejor ya habían ocurrido en sus sexenios, ¿no? Pero todavía se me hace más interesante este trasfondo, ¿no? Creo que hace un momento Juan Carlos mencionaba que tal vez estos dos ejercicios que aluden a la participación ciudadana a través de estos mecanismos, como lo fue la consulta popular y, por ejemplo, la revocación de mandato, pues fueron mecanismos que, digamos, fueron centralizados, ¿no? Por parte, o más bien motivados por una parte de ciudadanías que forman parte a lo mejor de un partido político en específico, ¿no? Pero todavía recuerdo mucho, por ejemplo, en 2018, a lo mejor ustedes recuerdan mucho la campaña de Yo Prefiero el Lago, que era precisamente una tipo iniciativa que se iba a cabo una consulta popular, digamos, no mediante lo establecido por el INE, que pues se llevara a cabo este instrumento. Sin embargo, podemos decir que este instrumento fue motivado debido pues a sí en parte a la ciudadanía, pero también en parte pues un gobierno que estaba por entrar, ¿no? A inicios como de su sexenio. Entonces creo que, por ejemplo, de este primer ejercicio de una iniciativa, más bien de una consulta popular, pudimos ver, en este momento no recuerdo bien las cifras en específico de cuál fue la participación de este primer mecanismo, pero creo que muchas personas les dejó la posibilidad, por ejemplo, que se les consultara a las ciudadanías de una acción próxima que iba a llevar a cabo un gobierno entrante, ¿no? Entonces ahí esa capacidad que tuvo tal vez ciertas personas, ciertos grupos para motivar a las personas a llevar a cabo este ejercicio, creo que fue muy, muy importante, ¿no? Porque como lo comentas, a lo mejor son precisamente el llevar a cabo mecanismos de participación ciudadana, a lo mejor en México no tenemos demasiada experiencia en ello, ¿no? Pero podemos ver como en América Latina, por ejemplo, como lo comentas, en Chile, que ha sido pues este país en donde se han implementado diferentes mecanismos de participación ciudadana, no solamente en los últimos años, ¿no? Sino en el siglo pasado, en donde pues estas naciones o más bien en esta región ya hay experiencias similares sobre la participación ciudadana a través de estos mecanismos. Y yo, digamos que ya específicamente en reconociendo si serán posibles la implementación de estos mecanismos en México, yo pensaría que todavía hace falta, por ejemplo, una mayor generación de conciencia ciudadana respecto a la importancia que tiene esta participación para que más personas se puedan interesar, por ejemplo, desde la promoción del impulsar estos mecanismos o bien evitar, ¿no? Que estos mecanismos sean, digamos, solamente promovidos por ciertas personas que forman parte de partidos políticos y que únicamente lo hacen para reforzar discursos que tienen que ver con una legitimación de poder, ¿no? Entonces, yo lo vería como en esa parte, a lo mejor y la respuesta todavía para decir si sí estamos preparados o no, yo vería como un antes, que sería pues precisamente la generación de una conciencia ciudadana, pero no sé tú cómo lo ves, Juan Carlos, ya que pues retomo parte de lo que tú ponías sobre la mesa respecto a si será posible llevar a cabo mayor implementación de mecanismos de participación ciudadana en los próximos años. ¿Será posible que a nosotros nos toque ver, por ejemplo, el que un presidente sea, digamos, como retirado de su cargo por la promoción misma de una revocación de mandato promovida precisamente desde las ciudadanías? Es una pregunta eh, difícil, pero muy interesante. Ah, porque por un lado, creo que todos estos instrumentos tienen también, entre otras cosas, una función pedagógica. Es decir, en la medida en la que se llevó a cabo la revocación de mandato, que bueno, tal y como se llevó a cabo, incluso puede que sea antipedagógica, pero la gente sí se enteró de lo que era esta figura, sí se enteró de lo que era revocación de mandato, sí se enteró, por ejemplo, a veces del proceso, etcétera. Eh, Creo que esos instrumentos son esenciales para impulsar lo que Moni menciona sobre la conciencia ciudadana. Yo creo que
el asunto no es si estamos listos, entendido listos como para tomar la mejor decisión, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el referéndum que se trata de decidir sobre una ley. No sé, una ley que puede ser, imagínense, no es el mismo caso, pero voy a voy a traer a colación el tema del Parlamento abierto en el debate de la reforma eléctrica, ¿no? El Parlamento abierto en el tema de la reforma eléctrica, ese tema tenía una parte o mucho del tema era técnico. Y el Parlamento abierto esencialmente lo que dice es, vamos a abrir la discusión a toda la ciudadanía para que participe, se lleven a cabo los debates, las reflexiones y al final tomar en cuenta lo que se dice para que, bueno, no la ciudadanía, pero que el Congreso tome en cuenta eso y emita una decisión, ¿no? Es decir, en México, este tema del Parlamento abierto ya es un punto de partida en el sentido en que la ciudadanía empieza a involucrarse para deliberar, bueno, en el caso del referéndum, cuestiones legislativas, en el caso de plebiscito, cuestiones administrativas, que pueden llegar a ser muy técnicas, porque yo pienso que lo público, digamos, el interés público sí tiene que ver con una cuestión general, donde toda la ciudadanía puede emitir su opinión. Ahora bien, es cierto que hay especialistas y el hecho de que las multitudes opinemos, pues tampoco entra en contradicción con privilegiar la opinión de sus especialistas o asesorarnos, etcétera, ¿no? Finalmente, la decisión, en este caso de estas dos figuras que preguntas dan, sí es de la ciudadanía, ¿no? Vamos a refrendar, vamos a llevar a cabo este plebiscito. Como yo entiendo la pregunta es, ¿estaremos listos para tomar la mejor decisión de estos asuntos que no son menor? ¿Quién sabe, no? Pero lo que sí estoy, porque también depende del asunto, pero lo que sí estoy seguro es que en la medida en que entremos al ruedo, ese ejercicio nos va a obligar sí o sí a empezar a deliberar, ¿no? Empezar a llevar a cabo este proceso de debate, de reflexión, de toma y daca, en donde inevitablemente tenemos que, pues, reflexionar las cosas. Si no tenemos estos mecanismos, no solo no vamos a poder tomar la decisión, bien o mal, sino que tampoco vamos a poder llevar a cabo este ejercicio de deliberación, de toma y daca, de reflexión. Dicho de otro modo, yo pienso que independientemente de, de que estemos o no listos como sociedad para tomar la mejor decisión en el ámbito del referéndum o en el ámbito del plebiscito, el, el no tenerlos nos aleja más de ese estar listo. El tenerlos nos acerca más para estarlo. No sé si me expliqué, Dan. Creo que sí, y a colación me sale una reflexión que justamente pensaba mientras escuchaba a Moni y escuchaba lo que tú decías, y es que parece a simple vista que los instrumentos de participación ciudadana cuando son accionados pierden su naturaleza y se politizan. Y ahí viene el verdadero problema de la aplicación de estos instrumentos, ¿no? Y creo que ahí puedo entender un poco esta contraparte que veíamos en el episodio pasado, ¿no? De instrumentos informales de participación ciudadana, del hartazgo de las personas, de, pues bueno, está bien, medio podemos participar, o se abre el foro de parlamento abierto, pero no puedo ir yo, aunque soy súper experta, porque no tengo una institución a lo mejor que me avale. Eh, en fin, ¿no? O sea, que se van cerrando estos espacios que nos pertenecen legal, histórica y por todos lados que le queramos ver a nosotras y a nosotros. Eh,
Creo que eso es lo que yo puedo concluir al respecto. Y sobre otro instrumento de participación ciudadana, si me dejan ponerlo sobre la mesa, Moni, que es el presupuesto participativo, ¿no? Uno pensaría a lo mejor que pues, la participación se limita a actos electorales o actos que vienen del legislativo, pero no, también las ciudadanías podemos incidir en el gasto público, ¿no? Podemos de cierta manera poner los temas que a nosotras, que a nosotros nos interesan, y entonces ponernos de acuerdo con nuestros vecinos y decir, bueno, este presupuesto, que por cierto es muy bajo y en muy pocos de los estados de México se tiene regulado y se tiene una partida presupuestal. Por ejemplo, Ciudad de México yo creo que es uno de los que mejor ejerce el presupuesto participativo, y perdón por hacer hincapié en mi estado, no está regulado, por ejemplo, el presupuesto participativo aquí en Estado de México, pero sí es un acto como de política pública. Es muy raro, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, Moni? O sea, ¿qué reflexión podrías dar tú en torno a esta facultad o este mecanismo que tenemos las poblaciones para determinar, pues, la totalidad de una partida presupuestal o una parte de ella para ciertos proyectos que nosotros queremos accionar? Como una calle, como un parque, luminaria. A lo mejor se quedan como en servicios administrativos nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, se me hace muy importante este mecanismo de participación ciudadana porque podemos ponerlo como en perspectiva con los demás que hemos mencionado, ¿no? Que implica el acercarte a una urna, emitir una decisión, ¿no? Respecto a si estás a favor, si estás en contra y tomando una postura, ¿no? Pero en este caso yo creo que el presupuesto participativo es un mecanismo muy, muy curioso, muy, muy importante y sobre todo como muy, puedo decirlo como integral, ¿no? Porque sin duda está permitiendo, por ejemplo, o para definirlo, pues en sí el presupuesto participativo es ese derecho, esa facultad que tienen las ciudadanías únicamente en los estados en donde se encuentre precisamente dentro de sus legislaciones locales se encuentra regulado y tienen la facultad, por ejemplo, de poder llevar a cabo, digamos, como una serie de propuestas para que sean las mismas ciudadanías organizadas quienes se presenten, ya sea únicamente podemos identificar solamente este mecanismo de participación ciudadana en el ámbito muy local, ¿no? Desde alcaldías o municipios, o sea, únicamente en estas, digamos, como en estos dos entes gubernamentales se puede llevar a cabo, en donde las ciudadanías hacen la presentación de una serie, digamos, como de proyectos, de propuestas en los que a ellos les gustaría ver reflejado el gasto público, ¿no? Ellos también tienen, por ejemplo, la capacidad de poder ser, digamos, como estos agentes que estén como detrás, como de cómo se estará designando el presupuesto público para, digamos, como anual o conforme sea determinado en los municipios, ¿no? En este caso, de igual manera, el llevar a cabo este mecanismo de participación, pues implica una serie de procesos, ¿no? En donde primero, ya sea una alcaldía o un municipio, emite una convocatoria en donde se tienen que elegir a personas representantes quienes, digamos, moderarán entre la misma ciudadanía la participación y digamos, como el poner o llevar a cabo este ejercicio, ¿no? Son una serie de requisitos que piden, pero digamos, a pesar de estos requisitos formales, se está aperturando la participación de las ciudadanías para ejercer este mecanismo, ¿no? Creo que también las ciudadanías tienen, por ejemplo, la posibilidad de decir o de ser también aquellas personas que se estén dando cuenta o que obliguen a estas mismas entidades gubernamentales de que se ejerza digamos, como un gasto público transparente, equitativo, pero considerando también las demandas de la ciudadanía. Creo que eso es fundamental y poderoso como mecanismo que precisamente reside en poder tener, o más bien tomar la voz de las ciudadanías para que se puedan ver ejercidas pues en el momento en el que se está llevando como una administración pública, ¿no? Ya sea de un municipio o de una alcaldía. En este caso yo creo que pues este mecanismo, tal vez algunas personas, algunos ciudadanos han tenido la oportunidad de poder participar en estos ejercicios, pero que sin duda, por ejemplo, desde legislaciones locales, creo que sí es la misma ciudadanía o aquellos diputados, diputadas que deseen abanderar esta causa de poder regular los diferentes mecanismos de participación ciudadana que hacen falta en los congresos locales, sería pues fundamental poder prestar atención en ello, porque creo que en estos espacios la voz de la ciudadanía se toma de una manera más directa y sobre todo que tú como ciudadano te puedas sentir representado porque estás dando a conocer
no sé, como lo que tú vives desde tu carácter de ciudadano y no como autoridad, ¿no? Entonces, esta es como una de las perspectivas o posibilidades que nos pudiera brindar el presupuesto participativo, pero pues hace falta, ¿no? Como todavía tener mayores experiencias sobre ello y sobre todo seguir la promoción, ¿no? De estos mismos mecanismos con los que contamos, pero muchas veces se desconoce por completo esta posibilidad que tenemos como ciudadanías. Pero no sé, Juan Carlos, ¿tú cómo ves qué piensas sobre estas experiencias otorgadas por parte del presupuesto participativo o algún otro mecanismo del que nosotros como ciudadanías hayamos tenido alguna experiencia? A mí me gusta la idea del presupuesto participativo, pero no estoy para nada de acuerdo cómo se ha venido ejerciendo en los casos en los que yo tengo conocimiento. Porque, a ver, del gasto público, si nuestro gasto público es de 100 pesos, se toma una parte para destinarla al presupuesto participativo. Pongan ustedes hipotéticamente 10 pesos, ¿no? Entonces, de esos 10 pesos, la ciudadanía va a presentar proyectos para ver en qué pueden utilizarse los 10 pesos. Y ya quien gane, pues esos 10 pesos van destinados a ese proyecto. Me agrada la idea, ¿no? De que cierto porcentaje del gasto público sea puesto a disposición de la gente para atender problemas que les impactan. El problema es que desde mi punto de vista, la forma en que se ha ejercido ha sido, por ejemplo, en la remodelación de espacios públicos, ¿no? Pienso en canchas de fútbol, de básquetbol, en parques, en ciertos alumbrados públicos, en pavimentación de ciertas calles, etcétera. Y es completamente comprensible porque, insisto, son cosas que impactan a la ciudadanía y como le están impactando de forma negativa, pues cuando ve la oportunidad de decir, oye, aquí con el presupuesto público tenemos el chance de que nuestra calle se pavimente o de que esa cancha se arregle. Está bien. El problema es que para mí esa tendría que ser una obligación como básica del gobierno. El tema de la infraestructura, el tema de la seguridad, el tema de los servicios públicos, drenaje, alumbrado, agua potable, todas esas cuestiones, el gobierno tendría que cubrirlas, pero no. Y como no las cubre, no solo se está destinando gasto público, en teoría, a cubrirlo, sino que además también se está utilizando el presupuesto participativo a cubrir eso que el gobierno no está haciendo. Dicho de otro modo, la idea me gusta, pero creo que como se ha ejercido, la estamos desaprovechando porque ese dinero debería utilizarse en otras cosas que no tengan que ver con obligaciones esenciales que el gobierno deba de cubrir. Espero haberme explicado nuevamente, Dan. Creo que esa es una reflexión invaluable, Juan Carlos. O sea, creo que dices, está muy bien el presupuesto participativo, está bonita la idea, pero ¿por qué tenemos que utilizar ese presupuesto en obligaciones estatales? Ay, me trabé. Totalmente de acuerdo. O sea, sí creo que no hay nada más que agregar sobre eso, lo explicas muy bien. Y por último, porque veo que ya se nos está acabando el tiempo, a lo mejor podemos hacer una ronda rápido de qué es lo que haría falta, ¿no? A manera de reflexión, llevarnos, pues digamos, la tarea para determinar, pues, qué hace falta en la participación ciudadana, cómo podemos incidir las ciudadanías a través de estos instrumentos formales, a través de estas vías institucionales y reconocidas por el Estado. em, y por aquellas vías que no están reconocidas, pero que sabemos que existen, pues también qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que de inicio ya lo mencionaron ustedes dos y estoy muy de acuerdo. Bueno, homologar las leyes, reformar y legislar siempre con una perspectiva progresista, ¿no? Que permita cada vez más la participación de la ciudadanía, así que permita cada vez más el involucramiento de los actores de la sociedad civil organizada y de la no organizada en la toma de decisiones.
Creo también a lo mejor que podemos agregar pues un mecanismo, como bien mencionaba Juan Carlos, de evaluación de esos procesos de toma de decisiones, porque está bien que algunos se accionen como revocación de mandato, consulta ciudadana, pero ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa el día después de? A lo mejor estaría muy padre un mecanismo que apoye al monitoreo de estos instrumentos, no solo en la parte legal, sino también en la operativa. Y por último, se me ocurre también, creo que es muy importante el tema de construir para formar conciencia ciudadana, para que las ciudadanías podamos participar como en conjunto, pero también construir voluntad política, ¿no? A lo mejor sobre estos temas, Moni, tú podrías como abundar un poco más. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué más haría falta? ¿Qué nos llevamos para reflexión? ¿Cuál es nuestra tarea ahora que estaremos impulsando a través de la organización social, de ciudadanías particularmente? Sí, pues yo pensaría en principio que todavía, ¿no? Hace como bastantes cosas que quedan, digamos, por ahí volando, como por ejemplo esta reflexión que nos comparte Juan Carlos sobre, sí, el presupuesto participativo está bien, como en toda esta idea teórica, pero en el puesto, en el ejercicio, pues está a lo mejor haciendo notar que a las ciudadanías les hace falta como cubrir aquello que el gobierno debería cubrirlo, ¿no? Como por su propia responsabilidad, ¿no? De hacerlo. Pero en ese sentido, pensaría que en principio, por parte, ¿no? Por ejemplo, creo que también desde instituciones gubernamentales, tal vez se hace únicamente como la difusión de algunos mecanismos que se pondrán en práctica, que sean como con un tinte más como de explicar qué es, cómo funciona y el proceso, y se acaba, ¿no? Pero creo que estos elementos son de fundamental conocimiento para todas y todos los ciudadanos, porque pues en ese momento estamos reconociendo, por ejemplo, aquellas posibilidades que como ciudadanías tenemos, que existen, y sobre todo el poder nosotros como apropiarnos para el ejercicio mismo de estos mecanismos, ¿no? Porque como lo hemos visto, no insistimos como en estas experiencias que hemos pasado por una consulta popular, una revocación de mandato, que han sido mecanismos utilizados únicamente pues por ciertas personas de partidos políticos para legitimar, no sé, una posición, ¿no? Pero en este caso, pensaría que en principio hace falta mayor conciencia, sobre todo una conciencia ciudadana sobre la importancia que tiene el ejercer dentro de la misma convivencia social una democracia participativa, y que en este caso esta misma democracia participativa se vaya traduciendo en facilitar aquellos espacios para las ciudadanías, ¿no? Porque no pudiéramos hablar, por ejemplo, desde Puebla, ¿no? Como lo mencionábamos en la sesión pasada, que tal vez sí todas las personas tienen esa voluntad ciudadana de poder querer participar en una revocación de mandato para, no sé, para su propio gobierno estatal, la presentación de una iniciativa ciudadana, y simplemente el mismo Estado, las mismas legislaciones son quienes impiden la garantía misma de estos mecanismos, ¿no? Entonces creo que en principio hace falta una organización, ¿no? Porque no podemos responsabilizar únicamente a diputadas, diputados locales para decir que falta voluntad política. Sí la hace falta, sin embargo, también detrás implica como toda la movilización ciudadana que pudiera existir para poder, digamos, como promover esto dentro de sus estados, dentro de lo local, y lograr legislar aquello que hace falta, y sobre todo, al menos como lo dices, ¿no? Contar con el piso básico de participación ciudadana, y contando con ello, pues puede haber como un posterior, ¿no? Que en este caso es la promoción de estos mecanismos, poder llevar e implementar algunos, pero sobre todo siempre desde el carácter ciudadano, y no le apuesto más como al ejercicio de estos mecanismos desde la utilización por parte de un partido político, ¿no? Entonces yo me iría con esta reflexión de que son bastantes cosas por realizar, pero no podemos responsabilizar a uno o dos actores, sino también las mismas ciudadanías poderse hacer responsables y partícipes de la promoción e incentivación para poder lograr esto. Pero pues por ahí dejamos este comentario. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ves, Juan Carlos, estas últimas reflexiones sobre este tema tan importante? Sí. Ah, permítanme, por favor, señalar que para nosotras la participación ciudadana no es solo ir a emitir tu voto, ¿no? O ir a presentarte a estos foros de participación, a estos foros de parlamento abierto en la discusión de la reforma
eléctrica, perdón, para que al final el Congreso no tomara en cuenta nada de lo que ahí se discutió. Para ciudadanías, la participación ciudadana sí debe traducirse en una participación efectiva en la toma de decisiones. Las diferentes ciudadanías o sectores poblacionales que andan por ahí sí deben de incidir directamente o indirectamente, pero efectivamente en esta toma de decisiones. En ese sentido, durante mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, durante todo el siglo XIX y algunos años del siglo XX, se pensó que la transformación social estaba a cargo del obrero, del proletariado. Después, durante el siglo XX, empezaron a surgir aquí y allá un montón de grupos y un montón de movimientos en los que cada uno de ellos y de ellas emitían sus propias luchas, porque dentro del Estado, en nuestra concepción, existen un montón de ciudadanías, existen los sectores poblacionales, ¿no? Estudiantes, trabajadores, los ambientalistas, etcétera. Y cada uno de ellos tiene sus propias luchas. Pelear contra la explotación, pelear contra el cambio climático, pelear por una educación de calidad, gratuita, digna, etcétera, ¿no? Bueno, lo que vemos es que actualmente todos estos grupos, si bien han conseguido conquistas importantes, están metidos o inmersos en su propia contienda. Creo yo que el reto de la participación ciudadana es encontrar un eje que articule a todas estas ciudadanías, a todas estas luchas. Y desde mi perspectiva, ese eje se encuentra en el ámbito económico, específicamente en las relaciones de producción. Porque para mí, los grandes males o los principales males de nuestro tiempo tienen su origen en el capitalismo. Y entonces, en la medida en que nosotros y nosotras logremos darnos cuenta de que muchos de los problemas que aquejan a las mujeres, a la comunidad LGBTQ más, a los estudiantes, a los obreros, a las comunidades indígenas, tienen su raíz en el capitalismo, creo que esas diferentes ciudadanías van a dejar de estar inmersas en sus propias luchas y vamos a poder articularnos en una lucha general que es combatir ciertas directrices del capitalismo, que es donde devienen los problemas que a todos nos aquejan. Entonces, para intentar responder, creo que el reto mayor es una lucha política en este sentido, porque me queda claro que en términos, digamos, jurídicos, en términos formales, sí hemos llevado a cabo avances importantes en estos instrumentos de participación ciudadana. Quizá cada uno tenga cosas que no nos gusten, por ejemplo, el porcentaje para ser vinculante en revocación de mandato, en consulta popular, el que no sean vinculantes las decisiones o ciertas decisiones de los foros abiertos, etcétera, ¿no? Pero no basta con tener ese piso mínimo, ese piso básico. Tenemos que defenderlo, porque si no, nos va a pasar lo que ya nos pasó en los procesos de consulta popular y revocación de mandato, nos va a seguir pasando lo que está ocurriendo en todo esto del presupuesto participativo, donde incluso lo vemos bien, ¿no? Ah, qué bueno que sí ganamos y ahora vamos a poder mejorar nuestro parque, cuando no, es que no, en primera no deberíamos de gastar ese dinero en ese parque porque ese parque es responsabilidad del gobierno, ese drenaje, esa luz, esa calle, etcétera, ¿no? Entonces creo que el reto principal es lograr articular una lucha política. Pero bueno, no voy a extender, disculpen ustedes.
Gracias, Juan Carlos, pues sobre todo pones todavía bastantes temas sobre la mesa que quedan por ahí pendientes para seguir discutiendo, pero pues estamos casi en los últimos minutos de este Conectando Ciudadanías y bueno, Danitza, me gustaría que nos pudieras compartir unas últimas reflexiones y de ahí pues para ir cerrando este conversatorio. Sí, Moni, antes de que se me pase, estoy viendo un comentario que manda Nayeli Solís Pot. Ella es asesora en el Congreso de Quintana Roo y justamente menciona que en su estado, ¿no? Se aprobó una ley de participación ciudadana muy progresista donde ya no se requieren eh, un porcentaje mínimo de personas de firmas ciudadanas para que se pueda implementar pues este derecho y eso ha abrido la puerta justamente a que distintas iniciativas como la de paridad en todo haya salido desde la ciudadanía, desde una persona en lo individual y no ya en un porcentaje del 3, del 5, del 1, del 13, etcétera, por ciento y creo que eso pues bueno es algo digno de celebrarse. Y por último, yo creo que mencionar, y ya para cerrar como este tema de participación ciudadana formal, que además de estos instrumentos que tenemos como la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo, la revocación de mandato desde la parte ciudadana, la consulta popular, la audiencia pública, existen otros más que son poco conocidos, ¿no? Lo mencionaba ya un poco Juan Carlos, como estos espacios para que las ciudadanías se puedan involucrar en los parlamentos eh, desde lo individual, ¿no? Controlarías, por ejemplo, planeación participativa, la colaboración de las ciudadanías en comités administrativos, ¿no? De toma de decisiones, sillas ciudadanas, recorridos vecinales, que pueden ser justamente vetas en donde podamos incidir las ciudadanías organizadas desde nuestros distintos estados y también a nivel federal y nacional, que yo apuntaría muchísimo a algo muy nacional, ¿no? Que se pudiera, pues, permitir y al menos garantizar el piso básico y nosotros accionar esos instrumentos y después, pues bueno, ya vemos la parte de la evaluación, cómo nosotros podemos, a través de un mecanismo, ver primero qué tan efectiva está siendo la norma y dos, qué tan efectiva está siendo la aplicación de esta norma a través de un, no sé, un esquema de evaluación. Y creo que cada vez apuntamos más o deberíamos de apuntar más las ciudadanías a desarrollar mecanismos progresistas que permitan la interacción directa de las ciudadanías con las y los tomadores de decisiones. Yo creo que entre más se haga horizontal el poder, creo que las y los ciudadanos pues podremos incidir más y por lo tanto lograr una comunidad pues más abierta, más inclusiva, más democrática, pero sobre todo que escuche verdaderamente las intenciones y los dolores y los quereres de las ciudadanías, ¿no? Como bien decía Juan Carlos, hace falta que se trabaje más desde lo ciudadano y no que se estén como accionando estos mecanismos para cubrir alguna deficiencia administrativa o legislativa. Yo creo que lo último que me gustaría agregar es que creo muy necesario ir por el reconocimiento, ¿no? De la participación ciudadana como un derecho natural, como un derecho que tenemos todas y todos para accionar en el momento que queramos y en medida de que esto se vaya reconociendo, creo que las ciudadanías podremos involucrarnos más en estos estados democráticos, bueno, particularmente en México, que es un estado democrático. Entonces, para cerrar, eh, tenemos un camino todavía muy largo, tenemos un camino todavía pues un poco quejumbroso que recorrer. Sin embargo, bueno, desde Ciudadanía hasta 6 estaremos impulsando estos proyectos que beneficien cada vez más a las ciudadanías y permitan que nos involucremos en la toma de decisiones del Estado. Moni, muchas gracias por conducir este espacio. Juan Carlos, muchas gracias, Moni. Gracias a Juan Carlos, sobre todo a ti, Danitza, por estar compartiendo estas opiniones, ¿no? Que de repente nos come el tiempo y todo, pero sin duda pues dejamos, por ejemplo, algunos temas por ahí que son de vital importancia para seguir discutiendo, opinando y sobre todo accionando. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia que nos estuvo acompañando a través de Facebook Live, que nos estarán escuchando a través de las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube. Les agradecemos mucho. Esto fue Conectando con Ciudadanías y nos estamos saludando pronto. Que tengan una bonita noche.
¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.